and play with us. We will kill you. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al séptimo episodio del mes paranormal. Para los que no sepan, este mes voy a subir videos todos los días a las 3 p.m. hora de México. Y el día de hoy les tengo una historia enviada por una suscriptora que se llama Andy y la historia la titula Experiencia con una muñeca de porcelana. Dice: hola, me llamo Andy. Te quería contar mi experiencia paranormal que tiene que ver con una muñeca que yo creo tenía algo. Primero voy a dar un poco de contexto. Mi papá trabajaba con una familia de clase alta, por decirlo así, cuidando su casa y se aseguraba de que todo estuviera en orden, que nunca les robaran y también daba mantenimiento a la casa cuando los dueños no estaban. Cuando mi papá comenzó a trabajar en ese lugar, yo todavía no había nacido y mis hermanos mayores estaban muy pequeños. Un día lo acusaron de haber robado pertenencias valiosas, como las famosas joyas. En ese entonces sus compañeros, para que no fueran culpados, obviamente dijeron que el que había robado era mi papá, y lo despidieron, aunque él juraba que no lo había hecho. Casi lo meten a la cárcel. Afortunadamente alguien recordó las cámaras de vigilancia, demasiado tarde, y se percataron de que una de las trabajadoras que había renunciado hace unos días había robado las pertenencias, e inmediatamente llamaron a mi papá para disculparse y ofrecerle regresar. Un tiempo después la pareja tuvo un hijo. Por seguridad decidieron despedir poco a poco a los empleados, hasta que se quedó solo mi papá, por la confianza que ya le tenían. Como ya eran más cercanos, quisieron conocer a mi familia. Así que mi papá llevó a su trabajo a mi hermano mayor primero. Luego le tocó a mi otro hermano. La familia solo tuvo un hijo, pero la señora ya había comentado que le hubiera gustado tener una hija, y a menudo compraba cosas para una niña, como muñecas, cobijas rosas, juguetes. Sé que de igual manera un niño puede jugar con muñecas, pero se daba a entender que le hubiera gustado haber tenido una hija más, hasta que se enteró de que mi mamá tenía una hija, o sea, yo. Constantemente mi papá me traía juguetes pequeños que le daba la señora donde trabajaba para que me los diera a mí de su parte. Aún estaba muy chica para acompañar a mi papá a su trabajo, pues quedaba muy lejos. Así que esperé un tiempo para poder ir con él. Unos meses antes resultó ser el Día del Niño, y como se acostumbra a dar juguetes, a mi papá le regalaron una muñeca de porcelana para que me la diera a mí de parte de la señora. Como el lugar donde trabajaba mi papá le quedaba muy lejos, normalmente llegaba en la noche. Y cuando me la enseñó, al instante que vi la muñeca dije, claro que no la quise, y se le hizo súper raro a mi papá, aunque a mi mamá no tanto porque ella sabía que a mí no me gustaba jugar con bebés o muñecas. Siempre preferí los carros de mis hermanos y juegos de mesa. Es entonces que decidí regalársela a mi mamá, ya que a ella sí le había gustado, y la muñeca no se veía tétrica o algo parecido. Al contrario, era de tez muy blanca, labios rosas, pestañas largas y de pelo rubio. No usaba vestido, e incluso al principio la confundí con un niño, hasta después que vi que tenía aretes y un moño. Estaba acompañada de un patito blanco, pero su vestimenta parecía de una época súper antigua. Casualmente cuando llegó la muñeca, yo empecé a sentir mucho miedo por quedarme sola en casa, cosa que nunca me había pasado antes. Tenía 8 años. En ese momento mi mamá también trabajaba, y había veces en las que me tenía que quedar sola en mi casa, y nunca había sentido miedo. Como mi mamá pues pensaba que a mí solamente no me había gustado esa muñeca, ella la tenía sobre el ropero que estaba en la sala, y apenas entrabas a la casa se veía. Mis padres tienen un negocio al cual había que surtir cada fin de semana. Ellos iban a surtir a un lugar lejos, donde solo había lo que necesitaban y era más barato. Por ello tenían que salir temprano de casa para poder llegar antes que los demás compradores, y surtir todo para después regresar a mi casa y abrir el negocio para vender. Solían irse a las 3 de la madrugada para llegar a las 9 de la mañana de regreso a mi casa. Yo dormía en el cuarto con mis papás porque todavía mi papá no podía comprarme una cama
por el espacio faltante en la casa, y mis hermanos eran los únicos que tenían cama individual. Yo recuerdo que las veces anteriores nunca se me había hecho pesado despertar a las 3 de la mañana por el ruido, porque cuando se iban casi todos me volvía a quedar dormida. Ni siquiera me daba cuenta de que ya no estaban hasta en la mañana, a las 6, porque a esa hora me levantaba para ver caricaturas con mi hermano. El único que se quedaba conmigo para cuidarme era mi segundo hermano mayor, así que no era cosa nueva para mí. Lo raro de esa noche fue que tenía miedo de dormir con mis papás, e incluso pedí que mi hermano me prestara la computadora para jugar hasta muy noche, y así tener bastante sueño y no despertarme durante la madrugada. Lo dejé pasar y cuando se hizo noche me fui a dormir. Como se esperaba, sonó la alarma y me levanté. Escuché cómo todos se estaban preparando para irse, y mi mamá me dijo, «Nos vemos al rato, ya duérmete». Pues se dio cuenta de que me desperté y le pedí que dejara la luz prendida. Cerraron la puerta y cabe aclarar que el cuarto de mis papás no está separado con un muro y la puerta como es normal. Estaba separado de la sala con una cortina blanca que era larga y llegaba casi hasta el suelo. No hay pasillos, es como si la sala fuera un solo cuarto y ahí mismo hay una cortina que divide el cuarto de mis papás. Entonces me sentí muy tensa. Pues sí, ahí mismo está la muñeca porque dijo que estaba sobre el ropero de la sala. Agarré el teléfono de mi papá que usaba para poner las alarmas y que tenía juegos. Lo agarré y me puse a jugar con todos los juegos que tenía para calmarme. Y pensé que por la luz del celular más el sueño, de seguro en cualquier momento me iba a quedar dormida completamente. Me equivoqué. Me volteé dando la espalda a la cortina y comencé a escuchar ruidos como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Sin embargo, no quería voltearme porque tenía miedo de encontrar algo que no quería ver. Lo peor fue cuando el celular me dio un aviso de que solo le quedaba el 20% de batería, antes de apagarse para que lo conectara. Había un contacto cerca de la cama, pero el cargador no estaba en la habitación, estaba en el escritorio de la sala. Revisé la hora y tan solo habían pasado 40 minutos. Me armé de valor y me volteé de nuevo. Quería prender la tele, pero el simple hecho de bajar de la cama y pararme para conectar el televisor me aterraba en verdad. Me tapé hasta la cabeza con las cobijas. Sentía que me asfixiaba y sacaba la cabeza cada cierto tiempo. ¿Recuerdas que en la sala estaba la muñeca en el ropero? ¿Y que la cortina que separaba ambos cuartos era blanca? Pues bien, la silueta de todo lo que estuviera detrás de la cortina se reflejaba por dentro, y yo podía distinguir bien las cosas. Me impresionaba cómo ya había pasado más de una hora y simplemente no podía dormir. De repente escuché pasitos pequeños, como de un perro. Lo primero que pensé fue que habían dejado la ventana abierta de la cocina que daba al patio, y el gato de la vecina había entrado a buscar comida. Eso ya nos había pasado antes, así que no creí imposible que eso sucediera. Cuando saqué la cabeza de las cobijas, observé no una silueta de un animal. Era la silueta de algo pequeño que se acercaba cada vez más. Yo no quería creer que era la muñeca que se acercaba a mí. Su brazo parecía que quería abrir la cortina. Del miedo que sentí en ese momento, lo único que se me ocurrió para ahuyentarla era hacer ruido con la cama. Y pasaron unos minutos. Cuando volví a revisar, no se veía su silueta. Pero fue cuando me dije a mí misma que si no salía en ese momento de ahí, algo malo me iba a suceder. Me daba miedo que pudiera entrar a la cocina y agarrar algún objeto con el que pudiera hacerme daño. Grande fue mi preocupación cuando escuché que se cayó un plato de la cocina y casi grito. Me quedé paralizada unos momentos. Lo único que podía hacer era prender con mi mano el iPod que nunca solté y observar cómo pasaban los minutos poco a poco, sin hacer nada, escuchando ruidos y viendo siluetas. En un arranque de miedo y desesperación, me paré y ni siquiera me puse los tenis. Salí gritando y recé para que la puerta principal no estuviera cerrada con seguro. La empujé, se abrió y se escuchó cómo se azotó. No quise observar lo que había a mi alrededor. Simplemente quería salir de ahí lo más rápido posible. Corrí al cuarto de mi hermano, que quedaba en el segundo piso. No me había dado cuenta, ya estaba llorando. Toqué la puerta muy fuerte y desesperada hasta que me abrió mi hermano. Entré muy rápido y llorando le conté lo que vi. Claramente no me creyó, hasta que decidió bajar a ver cómo se encontraba todo abajo en la sala. La muñeca estaba tirada, pero no tenía ni un solo daño, aun siendo de porcelana. Un plato estaba roto en la cocina,
Vi cómo estaba acomodando las cosas de nuevo, poniendo a la muñeca sobre el ropero de la sala y recogiendo el plato que se había caído. No lo acompañé, pero lo veía desde la ventana que daba al patio. Entonces me creyó. Le dije que no le dijera nada a mi mamá porque no nos iba a creer y solo me iba a regañar a mí. Él me prometió no decir nada. Esa noche, madrugada, me quedé a dormir en el cuarto de mi hermano. Para cuando regresó mi mamá el domingo por la tarde, todo transcurrió normal. Ese evento hizo que yo dejara de dormir en la habitación de mis papás y me pasara a la de mi hermano. De igual manera, me daba miedo dejarlos dormir tan cerca de la muñeca. Al día siguiente, el lunes, regresaba de la escuela y al entrar a la sala, grande fue mi sorpresa cuando me percaté de que la muñeca ya no estaba sobre el ropero. Lo primero que pensé fue que mi hermano, sin duda alguna, sí le contó lo que pasó a mi mamá, y ella, al ver que teníamos miedo, la guardó. Como al entrar a la sala era muy notable la ausencia de la muñeca, porque el ropero donde estaba quedaba muy cerca y a la vista de la entrada, yo decidí preguntarle a mi mamá qué había pasado con la muñeca y por qué ya no estaba. Lo hice porque realmente me inquietaba saber si seguía dentro de mi casa y estaba escondida, lo más seguro. Mi mamá me dijo que pensó que como estaba en buenas condiciones y era nueva, si la vendía con una de sus amigas que vendía juguetes, iba a ganar un poco de dinero. Yo me alivié mucho porque sí conocía a su amiga y no creí que lo que me dijera fuera falso. Después de todo, ya lo había hecho antes con otros juguetes que tenía, y podía decir que la muñeca ya no estaba cerca de mí. Pero, sin embargo, los días siguientes, yo todavía sentía que la vibra en mi casa estaba muy pesada. Mi casa es de 3 pisos. El de hasta arriba es el que tiene los cuartos más calientes, porque el sol llega fácil. El segundo piso es frío, aparte de que no le ayuda que el piso fuera de piedra. Pero de vez en cuando el patio estaba a temperatura ambiente, porque le llegaba el sol algunas horas. El sótano era el más frío, aparte de que el piso es de loseta y piedra. Ahí nunca llega el sol a ninguna hora del día, pues en ese tiempo yo sentía muy frío el segundo piso, como si estuviéramos en el sótano y en temporada de invierno. Por nada del mundo quería bajar sola al sótano. Incluso desde antes de que llegara la muñeca a mí, ya me daba miedo. A pesar de que cuando nací mis papás estaban construyendo mi casa apenas y donde dormíamos eran lo que hoy es el sótano. Toda mi infancia seguí durmiendo en el sótano con mis papás y mis hermanos. Algo curioso es que mi hermano, cuando yo tenía alrededor de 3 años, decía que casi todos los días se levantaba en la madrugada porque escuchaba que alguien estaba hablando. Cuando volteaba al lado donde estaba la cama de mis papás y donde yo dormía, me veía sentada en la orilla de la cama con los ojos cerrados hablando con alguien. Obviamente mi hermano no se asustaba y pensaba que simplemente era sonámbula, así que solo se levantaba para llevarme a acostar otra vez. Hubieron veces que también lo veía a mis papás, y según ellos esto me pasaba casi diario. A esa edad, 3 años, fui de vacaciones con mi abuelo paterno, que es brujo, a Oaxaca. Sin embargo, él utiliza los dones que tiene para ayudar a las personas que están enfermas y protegerlas, entre otras cosas. Es decir, jamás lo ha utilizado para hacer cosas malas o en contra de otros, pues es católico y dice ver a Dios y ángeles que son los que le ayudan. Es normal que cuando vamos a verlo y cuando ya vamos a regresar, mi abuelo nos hace una limpia para comenzar el nuevo año con cosas positivas. Y después de que a mí me hizo la limpia, dejé de ser sonámbula. Lo curioso es que después de esto, como yo seguía siendo pequeña y dormía en medio de la cama de mis papás, pues de alguna manera ahora casi todos los días me caía de la cama. Pero ¿cómo? Yo dormía en medio de los dos y siempre me caía del lado de mi papá. O sea que tenía que pasar por encima de él para llegar a la orilla y luego tirarme. La primera vez que me caí no lloré. De hecho, seguía durmiendo y mi papá se asustó al escuchar el ruido y ver que estaba en el piso, pero no me había despertado. Él tampoco se explicaba cómo pasaba eso. Él siempre se levantaba en la madrugada, pero tiempo antes de que yo me tirara. Cuando me levantaba no recordaba nada en absoluto, pero ellos me contaban lo que pasaba. Por seguridad decidieron pasarme a la cama de mis hermanos, que estaba pegada a la pared, y me pasaron al fondo. Ahí no habría manera de caerme por la pared, y del otro lado tenía que pasar por encima de mis 2 hermanos para llegar a la orilla, y dejé de caerme. Cuando estuve ahí tuve un sueño que me marcó mucho, porque siempre me levantaba a medianoche asustada. Soñaba con que todo a mi alrededor estaba de cabeza o al revés,
y si me soltaba de un hilo que colgaba en una esquina, me iba a caer y probablemente morir. Es muy raro y difícil de describir, pero soñé lo mismo durante mucho tiempo. Me levantaba muy asustada. Se detuvieron hasta que cambiamos de cuarto a los de arriba. Yo creía que había algo en mi sótano relacionado con todo eso que me pasaba en mi infancia, y no porque la muñeca estaba ahí. 3 años después, un día pensé que mi mamá pudo haberme mentido sobre la muñeca. El sótano no tenía focos, todos los contactos están dañados y para bajar había que llevar linterna. Como a mí todavía me daba miedo bajar sola, mi idea fue invitar a una de mis amigas a mi casa para que estuviera conmigo todo el tiempo y me acompañara. Cuando teníamos que ir por juguetes, íbamos a pasar al sótano porque ahí estaban todos mis juguetes y peluches en el librero. Le dije que me ayudara a buscar una mochila para que echáramos todos los juguetes y no estuviéramos bajando a cada rato. Pero realmente quería encontrar la muñeca, porque ahora estaba segura que sí estaba escondida. Al buscar en el ropero encontramos una mochila. Estaba muy dura y parecía atascada. La abrimos y ahí estaba la muñeca. Nos asustamos mucho las dos, y ella ni siquiera tenía contexto de la muñeca. En cuanto la vio, se asustó igual que yo. Gritamos y salimos corriendo. Me hice la que no sabía nada, y le dije que como no había luz, por eso nos asustamos. Esperamos un rato y bajamos por la mochila, y cerramos el ropero de nuevo. Para cuando se fue, me puse a analizar las cosas, y efectivamente me había mentido mi mamá. Quería que esa muñeca se fuera de mi casa lo más rápido posible. Sin embargo, yo no pensaba reclamarle a mi mamá, pues de seguro me había dicho que la había vendido porque no le creyó a mi hermano lo que nos había pasado. Esperé pacientemente, y pasaron como 5 meses para que se diera cuenta de que yo ya había visto a la muñeca. Se dio cuenta al ver que el ropero estaba semiabierto, y creí que la sacaría, pero no. Un dato curioso es que las amigas que llegué a invitar a mi casa siempre me decían que las escaleras a los cuartos de abajo les daban miedo, o que apenas entrando al segundo piso sentían una vibra pesada. Me resigné a convivir con la muñeca, y no hasta hace poco mi mamá comenzó a sacar juguetes viejos que ya no usaba para venderlos y sacó a la muñeca. Yo realmente pensé que nadie la iba a comprar. Olvidé que era de porcelana y estaba casi nueva, pues yo nunca jugué con ella y mi mamá la tuvo guardada. Solo estuvo 2 semanas y luego una señora se la llevó para decorar su casa. Espero no tenga problemas con ella. Aunque creo que es posible que desde el principio yo no la quería cerca de mí porque yo le caí mal, o eso es lo que sentí. Nunca supe si la muñeca la había comprado la señora en una tienda recientemente o si era alguno de los juguetes que guardaba en aquel cuarto junto con todas las cosas de niña si hubiera tenido una hija. De alguna manera estoy segura que guardaba energía no tan buena. Esta vez me aseguré de que no siguiera en mi casa, pues yo no conocía a la señora que se la llevó. Solo vi que en el estante ya no estaba y pregunté, a lo que me dijeron que ya se había vendido. Mi hermano, que en el momento estuvo cuando aquella noche llegué llorando a su cuarto, me confirmó que él fue el que vendió la muñeca y ya no estaba. Ahora tengo 17 años. El sótano se está remodelando y ya no me da miedo bajar yo sola. La energía cambió mucho desde que se fue aquella muñeca de mi casa. Y ahí termina la historia de Andy. Seguramente muchos estarán preguntándose por qué no hay una foto de la muñeca, y de hecho aquí tengo la explicación. Dice, nunca pude tomarle una foto a la muñeca para mostrarla, por lo mismo de que jamás pensé en contar una experiencia como la que tuve. Una disculpa. De hecho, a mí me pasó lo mismo cuando tuve mis experiencias paranormales en la casa donde vivía antes. Pues pasaron varias cosas que sí pude haberle tomado alguna foto y tener la evidencia aquí para enseñarles. Pero la verdad es que no lo pensé porque nunca pensé en querer contar esas historias o así. Y bueno, además en mi caso fue en el 2008, entonces tenía que ir por la cámara para tomarle la foto. No era como que simplemente agarrar el celular. Pero de todas formas tenía una cámara, o sea, podía haber ido por la cámara y tomado fotos, pero no lo pensé, no sé. Así que entiendo a Andy perfecto. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Andy. A mí la verdad me pareció demasiado turbio todo el tema de la muñeca. Siento que si hay unas muñecas de ese estilo, de las de porcelana, que ya de por sí son complicadas, o sea, solo de verlas como que te dan miedo. Y pues no me imagino si las llevas a tu casa y empiezas a sentir estas vibras extrañas, y ya con todo lo que contó después, pues todavía peor. Cuando estaba contando lo de la cortina blanca y
y que se transparentaba me quería morir. También cuéntame en los comentarios si tienen alguna experiencia similar con alguna muñeca, algún muñeco. Ahí los voy a estar leyendo. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.